Hola, en este vídeo vamos a hablar un poquito de la pérdida famosa de esos kilos de más que se nos hayan podido quedar en el embarazo. Importante que tenéis que saber, básicamente, dependiendo del peso que hayáis cogido en el embarazo, pues la recuperación va a tardar un poco más o un poco menos. ¿En qué consiste? Bueno, pues los márgenes de ganancia ponderal de peso durante el embarazo los márgenes van a estar entre 8 y 12 kilos. Eso sería un poco lo normal que vais a coger en el embarazo. Hay mamás que no llegan a engordar ni 8 kilos durante el embarazo. ¿Qué suele decir eso? ¿Qué significa? Pues a no ser que haya habido alguna complicación en el embarazo, que es raro, pero lo normal sería que si todo ha ido bien durante el embarazo, simple y llanamente es que esta mamá habrá comido mejor, habrá tenido una dieta más equilibrada, habrá hecho un ejercicio físico que no hacía previamente, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que normalmente ellas han adelgazado. Entonces, estas mamás, después de parir, lo normal es que se queden con menos peso del que tenían previo. Si el margen de coger peso es entre 8 y 12 kilos, lo normal es que después de la cuarentena recuperemos nuestro peso de previo embarazo, y toda la mamá que ha engordado más de 12 kilos, lo normal es que todo lo que sea por encima de los 12 kilos sea que lo ha engordado ella físicamente, y ahora vamos a ver cómo lidiamos con ello. Dicho esto, los 3-4 primeros días la pérdida de volumen es muy importante. Vais a acabar prácticamente después de parir, vais a perder 4 kilos de líquido, y entre el peso de la placenta, etcétera, 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 alrededor de 4 kilos. Y a partir de ahí, progresivamente, iréis perdiendo el peso paulatinamente durante todo el periodo de cuarentena. Importante, no vamos a mantener ningún régimen durante la cuarentena. Simple y llanamente, ¿qué vamos a hacer? Pues como ya hablábamos, durante la lactancia materna vamos a estar lactando, y esa producción láctea va a consumir muchísimas calorías. Si mantenemos una dieta equilibrada, como ya sabemos, de 2000 calorías, que es la que nos corresponde a una mujer normal y teniendo un ejercicio físico normal, o sea, sin ninguno, teniendo un aporte calórico de 2000 calorías, el cuerpo progresivamente, con esa lactancia materna, como ya os he explicado, va a ir perdiendo todo el peso que le sobra. Dicho esto, ¿cuándo podemos hacer entonces ejercicio? Pues igual que comentamos en vídeos anteriores, el ejercicio físico no podemos reiniciarlo hasta que no termine el periodo de cuarentena. ¿Por qué motivo? Pues porque, como sabéis, todo el organismo está volviendo a su ser, y si hacemos algún esfuerzo extra durante ese periodo, podemos hacernos un daño del cual nos vamos a ver afectadas a posteriori. Entonces siempre nos vamos a esperar a que termine el periodo de cuarentena. ¿Cómo vamos a empezar? Pues a partir de ahí podemos hacer ejercicio físico que hacíamos previamente, al que nosotros estábamos acostumbradas, pero siempre pensando que tenemos que hacerlo o reiniciarlo progresivamente. Podemos salir a correr si era lo que nos gustaba, podemos hacer elíptica si era lo que hacíamos, ir al gimnasio, etcétera, 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 pero todo progresivo. No vamos a empezar de 0 a 10 de golpe. Obviamente, si vais a algún gimnasio o tenéis algún preparador, va a ser la persona más adecuada para orientaros en cómo reiniciar ese ejercicio. Una cosa importante realmente, que sí que os recordamos nosotros mucho, es que tengáis un poco de cuidado con el suelo pélvico y las prisas en recuperar el tono. Como ya os he contado, la postura es algo postural, la postura es muy importante, pero a la hora de hacer actividades como para recuperar la musculatura abdominal, acordaros de la importancia de los ejercicios hipopresivos. Vamos a intentar no hacer las abdominales convencionales, porque dañan mucho el suelo pélvico, aumenta la presión y por lo tanto el riesgo de incontinencia a largo plazo. Así que vamos a intentar ir a un especialista que nos enseñe a hacer ejercicios hipopresivos, y podemos utilizar instrumentos como la elíptica para hacer como un poco un cuidado holístico de todo el organismo, que nos va a ayudar tanto al suelo pélvico como la posición de la espalda, como la tonificación de las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente os remito a un especialista en la recuperación física para empezar a hacer ejercicio.
Acordaros muy bien que mientras estéis lactando no es adecuado hacer dietas hipocalóricas. Simple y llanamente manteniendo la cantidad de ingesta de calorías adecuada sería suficiente para empezar a bajar peso y a tirando de las reservas que ya tenemos previas. O sea que simple y llanamente manteniendo una dieta equilibrada y un ejercicio físico ayudándonos a ir bajando ese peso que se nos ha quedado de más. Bueno, confío que con este un poquito de información que os he dado de cómo reiniciar el cuidado físico y de cómo reiniciar el ejercicio físico y de cómo vais a ir perdiendo peso, no os estreséis, os relajéis y pensar que después de la cuarentena volveréis a ser las mujeres a las que estáis acostumbradas a ver normalmente en el espejo.